Estimado ingeniero Calispa González Alexis Vladimir, nosotros somos del grupo 5, conformados por 4 integrantes: Fonte Marta, García Nayeli, Guayichico Henry y Guevara Sofía. El documento analiza el marco legal de la integración cultural y lingüística en la educación. También define la aculturación como la adopción de rasgos culturales de otra cultura debido al contacto entre grupos. Este proceso puede ser voluntario o involuntario, gradual o rápido. La aculturación se distingue de la inculturación, que es la pérdida de la propia cultura, y de la transculturación, que es la fusión de las dos culturas. El texto describe dos procesos de cambio cultural: aculturación y transculturación. La aculturación es un proceso agresivo que implica la adopción de la lengua, religión y costumbres de otra cultura dominante. Un ejemplo histórico de esto es la conquista española de América, donde los pueblos indígenas adoptaron el idioma, la religión y las costumbres de los españoles. La transculturación es un proceso de intercambio cultural donde dos o más culturas se mezclan y crean una nueva cultura. Este es un proceso más continuo y menos agresivo que la aculturación. Voy a hablar sobre integración cultural, que se trata de nacionalidades y pueblos indígenas que son importantes para el país y son reconocidos por el Estado ecuatoriano. La cultura, la identidad, las costumbres son importantes. También hablemos de la educación, cómo la costumbre, la cultura se involucra en los jóvenes, en los niños. El idioma, el dialecto de hablar de cada cultura, de cada nacionalidades y pueblos indígenas. Mm, También hay inconvenientes con los niños y jóvenes que vienen de la zona rural hacia la zona urbana, donde les hace difícil adaptarse a cada uno de los pueblos y costumbres que pueden tener cada pueblo. Y así poco a poco van familiarizando y socializando y compartiendo costumbres y idiomas, tradiciones, cultura, vestimenta. Todo eso sería. Mi nombre es Sofía Guevara y yo les voy a hablar sobre el impacto de la diversidad cultural en la educación del tema 2. Según Anita Kreiner y Marta Guerra del 2019 en sobre interculturalidad y educación, desafíos docentes, estas autoras descatan sobre la comprensión de la interculturalidad en Ecuador, y para comprender cómo ha ido evolucionando este concepto en el país es crucial considerar los antecedentes y las primeras interpretaciones del tema en el ámbito educativo en diversas áreas, así como los actores involucrados. La diversidad cultural en la educación en Ecuador es un aspecto fundamental que refleja la riqueza y la complejidad de su sociedad. La educación con población inmigrante en Ecuador debe centrarse en la promoción de la inclusión y la equidad garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a oportunidades educativas de calidad, independientemente de su origen étnico o cultural, construyendo sociedades más inclusivas y tolerantes. Y para entender este tema un poquito más sobre la población migrante, tenemos que comprender el concepto de la xenofobia, donde es el miedo, aversión o discriminación hacia personas que origen del extranjero. Entonces esto quiere decir que la población migrante a nosotros ecuatorianos nos afecta mucho, ya que nos quita, a los verdaderos ciudadanos de Ecuador, nos quita la oportunidad de tener la educación, ya que el gobierno les ofrece un poco más de educación a ellos y un poco más de privilegio. Impacto de la diversidad cultural en la educación. La xenofilia se define como la aceptación y aprecio hacia la diversidad cultural, en contraste con la xenofobia. En el ámbito educativo fomenta un ambiente inclusivo y respetuoso, preparando a los estudiantes para un mundo interconectado y diverso. Por otro lado, el racismo implica discriminación basada en la raza y se manifiesta en actitudes y políticas que privilegian a ciertos grupos, mientras que la aporofobia se refiere al miedo hacia las personas en situaciones de pobreza. Ambas actitudes generan exclusión e impiden el desarrollo académico de los estudiantes afectados, por lo que es crucial promover una educación inclusiva que valore todas las experiencias.